¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la sintonía, por la preferencia y estar con nosotros a estas horas para hablar de cosas importantes, del futuro del país. Hablar con cuentas claras. Yolanda Parr, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, Carlos, gracias a todos por acompañarnos. Inicialmente queremos agradecer a nuestros invitados que se sumaron a esta convocatoria. Tengo que decirlo, que fue de último momento, así es que muchas gracias a quienes nos acompañan en esta noche. Ya los vamos a ir presentando enseguida. ¿Qué pasó? Toda la semana lo anunciamos a Efraín Alegre. ¿Por qué no está acá? Bueno, en principio confirmó su presencia. Él había hablado de una situación de dengue, se entendió, pero confirmó su presencia. Más tarde volvió a comunicarse con la producción diciendo de que no iba a asistir. Obviamente nosotros en medio de esa situación, porque está todo agendada la rutina, convocamos a otros congresistas, políticos para debatir la situación actual del país. Ya a los 45 volvió a confirmar. Dijo que iba a estar con nosotros. Eso fue el viernes de noche, Carlos. Pero llamativamente, hoy al mediodía su equipo de producción, su equipo de soporte político nos llama y nos dice que lamentablemente no iba a asistir. No dio muchas argumentaciones, nos pareció una situación un poco desagradable y también poco gentil de su parte, porque esto es televisión en vivo, la gente entenderá que se trabaja con una preproducción, se toma tiempos, se ve a gente y un montón de situaciones. Tenemos tantas cosas para preguntarle al doctor Efraín Alegre, tantas preguntas, pero que lamentablemente, bueno, nos quedamos con las ganas por lo menos hoy. Bueno, creemos que es una buena oportunidad que se perdió, Carlos. La idea es esa, es compartir con la gente y dar a conocer los proyectos y las propuestas. Este era el momento que tenía Efraín Alegre. Si es dengue, como lo decimos acá entre todos los invitados, pronta recuperación porque le está pasando a gran parte del país. Y si no... Pero yo sé que no fue eso, no fue esa las cosas. ¿Ah, no? No. Pero bueno, no pues está clara, Carlos, cuéntenlo, ¿por qué no está acá? No. Después, yo como se lo digo sea, por a la los cámara. buenos políticos que nos acompañan esta noche, muchas gracias. Arrancamos por allá, el senador Luis Alberto Wagner, que va por el Recutú, está número 8 en la lista del Senado por el Partido Liberal Radical Auténtico. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está Yolanda? Buenas noches a toda la audiencia de Cuentas Claras. Y a mi derecha está el diputado Carlos Soler, que ahora va por el Senado, está encabezando la lista de la Cámara Alta por el Partido Patria Querida. Buenas noches, Carlos Soler. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Carlos, buenas noches, doctor Ferreiro, senador Xavier, senador Wagner, gusto estar en tu programa. Y agradeciendo realmente a esta convocatoria de último momento, Adolfo Ferreiro acaba de llegar a los apurones, pero agradecemos su predisposición de siempre. Doctor Adolfo Ferreiro, candidato al Senado por Avanza País, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, me encontraron en la carretera, así que tengo doble mérito. Bueno, también agradecemos por su presencia al doctor Miguel Adonzaguier, senador por el PLRA, de nuevo para el Congreso. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, yo quiero dar fe que Efraín está enfermo, está con dengue, porque ayer también debió participar de una reunión que realizamos en la ciudad de Encarnación y tampoco asistió por este mismo motivo. Bueno, como buen abogado ya argumentó su defensa. Bueno, queremos arrancar a hablar del Congreso Nacional. Yo creo que aquí hay tres importantes representantes y otro que está pujando por un lugar en el Congreso Nacional. Y me gustaría leer esto que encontré en un informe publicado no hace mucho tiempo, acerca de cómo ven al Congreso paraguayo. Dice este informe que Paraguay está entre los 3 últimos países cuyos ciudadanos tienen menos confianza en el poder legislativo, según el informe revelado por la USAID, denominado Perspectiva desde el Barómetro de las Américas, esto del año pasado, en 2012. Es así que el informe indica que el Congreso paraguayo tiene una credibilidad solo del 34,8%, muy bajo, situado solo por encima de Perú, que tiene el 31,9%, y Haití, 31,2%. Bueno, ante este lapidario informe, ¿por qué ustedes van por la reelección? ¿Por qué quieren mantenerse en el Parlamento? ¿Por qué la gente tendría que votar por ustedes? A ver, arrancamos por allá con Wagner. Yo creo que la tarea del Parlamento se define en un grupo de personas, 45 senadores, 80 diputados, y cada uno tiene su responsabilidad personal en lo que hace, en lo que dice. Yo fui cabeza de lista de una lista interna partidaria contra toda la estructura, contra todos los recursos que estaban en contra nuestro, y tuvimos los votos para estar en un lugar privilegiado. Yo entiendo que nuestra posición en ese sentido, en diferentes eventos, sobre todo lo del 22 de junio y otras situaciones, hizo que mucha gente confíe en nosotros para volver a estar en el Parlamento. Lo que
siempre nosotros, yo, hablando ya personalmente, pues yo no puedo defender a un colegiado, personalmente he trabajado sobre todo en las escuelas agropecuarias en este periodo. En estos 4 años instalamos en todo el país 570 básicos agropecuarios, IPA, Iniciación Profesional Agropecuaria, que implica una escuela trabajando en la comunidad. Yo creo que trabajamos en la cuestión, no por eso. Esa frase yo creo que es importante, senador, yo no puedo defender a un colegiado. ¿Reconocen ustedes que hay impresentables tanto en el Senado como en diputados, o no? Sí. A ver, Soler. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo sostengo que el reflejo de la sociedad está representada justamente en el Parlamento. Ahí están todos representados, ¿verdad? Ahí está representado el traficante, el del tráfico de influencia, el que va para recuperar su inversión, el que va para calentar un asiento y el que va para trabajar también. De hecho, estas elecciones que se dan cada 5 años son momentos privilegiados para que la gente tenga realmente la oportunidad de poder votar, más que las propuestas de las personas. Y mirar un poco la historia de vida y la historia de trabajo de aquellos que ya estuvimos en el Parlamento en estos años. En mi caso, que tengo 2 periodos, en estos prácticamente 9 años de Parlamento, concluyendo ahora este periodo, el perfil que nosotros le hemos dado más que legislar es el de contralores. Yo creo que es realmente lo que el Parlamento debe hacer como una premisa, como una forma de trabajar, el de controlar, el ser el contrapeso del poder ejecutivo. Y fundamentalmente yo creo que esto vamos a seguir teniendo, Yolanda y audiencia, Carlos, porque lamentablemente las listas desbloqueadas que hemos planteado hace aproximadamente 10 años por la vía de la iniciativa popular, si bien se ha logrado de alguna manera un avance que hoy, ese pequeño avance que se hizo para poder darle la oportunidad a la gente para poder elegir, hoy está suspendido. La vigencia hasta el 2015. No es la lista desbloqueada que todos quisiéramos, pero es una ventana, es un camino que se empezaba a dar, una luz de esperanza para la gente para poder elegir a sus representantes. No encontrarse con la lista enlatada, en la cual generalmente ya existen muy pocas posibilidades, porque cuando uno vota al uno, vota toda la lista, y bueno, las posibilidades de poder elegir realmente se disipan, y obviamente vamos a seguir, yo creo, teniendo aún un Parlamento que no es el deseable, que no es el óptimo, el que quisiéramos, el que le cuesta tanto al país, porque hay que decirlo también. Pero bueno, pienso que ahora, en 21 de abril, la gente va a tener la oportunidad, porque hay un menú muy interesante de candidatos, candidatas, listas, para poder mirar un poco, parar la pelota, mirar un poco y mirar sobre todo eso es lo que han hecho y hacer una evaluación a aquellos que han trabajado, ¿verdad? Y a partir de ahí entonces para que puedan emitir sus votos. Entonces yo creo que vamos a seguir seguramente, yo creo que no tenemos que hacernos ilusiones en que nuestro Parlamento va a mejorar ostensiblemente. Lo comentábamos fuera de cámara justamente, en el periodo pasado teníamos gente como, y yo lo mencionaba ya hoy finado, ¿verdad? El diputado Benjamín Maciel Pasotti, que forzaba el debate. Era una persona que forzaba el debate y hacía que los temas se profundicen, nos guste o no nos guste. Hoy no hay eso en el Parlamento. Hay mucha gente que uno no sabe si habla, no habla, tiene lengua, no tiene lengua. Que están ahí, que llegan a los 5 años y te enteraste, fue parlamentario. Él mencionaba, senador Zaguer, sobre el trabajo y que la gente va a tener un menú para elegir en estas ocasiones. Usted, en base a estos 5 años, cree merecedor de ser reelecto en el Congreso? Creo que sí. Creo que hice mi trabajo a conciencia. Y he trabajado dentro de lo que significa un parlamento. El parlamento es la quinta esencia de la democracia. Usted va a ver dictaduras que tienen jueces, pero que no tienen parlamento. Y el parlamento en nuestro país, el parlamentarismo en nuestro país, a partir de la constituyente del 92, se ha transformado en una institución imprescindible para la consolidación de la democracia. Tiene su cuestionamiento, como están en entredicho casi todos los parlamentos de las democracias, tanto europeas como en América Latina, y creo merecedor de que mis conciudadanos sigan confiando en mí. Doctor Adolfo Ferreiro, ¿usted votaría por ellos en el Congreso, en el próximo Congreso? No. ¿Por qué? Y voy a votar por mí. Está bien, pero... Pero ¿qué va a hacer Adolfo Ferreiro ahí adentro ante esta situación hasta casi caótica planteada por Soler, que dice que está todo mal? Y está cada vez peor, Ferreiro. ¿Qué va a hacer ahí? Yo creo que el Paraguay,
globalmente, en sus términos generales, está en una profunda crisis institucional, parte de lo cual es el Parlamento, el Congreso. Los defectos que tiene el Congreso no son sino que, por las deficiencias, por los reclamos que se le hacen, no son sino la parte que le corresponde al Congreso en otra serie de instituciones que también andan muy mal, ¿verdad? Entonces, si vos decís, bueno, ¿cuál es la causa de todo esto? Porque también anda muy mal la justicia, también anda muy mal el sector administrativo, en términos de andar mal profundamente. En el Paraguay ahora hay secuestro de personas por el Ministerio de Hacienda que no te deja salir del país si vos no pagás tu impuesto del IVA. O sea, ese tipo de barbaridades estamos viviendo en el Paraguay. Lo que está fallando en el Paraguay es la política, en general. O sea, como la gran tarea de orientación del rumbo común que tenemos como sociedad, como Estado y como cultura. Y el Congreso refleja eso. Están muy mal los partidos políticos. Hoy día la participación real de los ciudadanos se ha convertido en la mejor o peor habilidad que tienen los contrincantes, en gran parte, digo, ¿verdad?, en el acarreo de masas que no participan realmente, sino que son llevadas a votar. Por eso yo suelo llamarle que vivimos una democracia de acarreo. Las convenciones partidarias, y que le cuente el senador Wagner lo que son hoy día. Yo recuerdo las convenciones que el senador Sayer debatió con el doctor Laíno, si se participaba o no en las elecciones del 89. Nos quedamos colgados un día entero escuchándole a Sayer, a Laíno, a José Félix Fernández Tigarrí, a Wagner. Hoy día las convenciones son griterío, comparsa y zapateo. Y tirar cosas. Y tirar cosas, insultar a la gente, tomar decisiones sin importarle un comino las consecuencias institucionales, como ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que está habiendo? Es una gran crisis de la actividad política, que es la de orientar a la sociedad, al Estado, al gobierno, a las instituciones, a la cultura. Porque hay 4 grandes actividades que desarrolla la especie humana en su experiencia social: la filosofía, el arte, la religión y la política. Y nuestra política, bueno, y vemos, y eso no hace falta argumentarlo mucho. Tenemos una política que ha arrasado con la institucionalidad en el Poder Judicial, por ejemplo. Tenemos una política que instaura sus versiones de los principios según las circunstancias. Tenemos una política que no produce ninguna respuesta a nada. Preguntarle a cualquier partido en serio, no el Bureau de Guía Electoral, cuál es su visión frente al problema de la urbanización salvaje del Paraguay, cuál es su proyecto municipal, qué propuesta política seria tienen las relaciones internacionales y la integración. Y no está generándose eso en los partidos. Hay individualidades que lo dicen, pero los partidos como institución, es como que las iglesias no tuvieran proyecto para cómo llegar al cielo. Adolfo, pero ¿cómo vas a cambiar eso? Y eso se cambia, si de los que están, si de los 125 que están, la gran mayoría va por el recuto, o sea, un sistema que está desde hace tanto tiempo y sigue funcionando. Yo creo que así. eso se cambia desde la iniciativa de las personas en la sociedad. O sea, hay cambios históricos que lo hicieron, los desencadenaron 10, 12 personas que pensaron bien. Y nuestra gran dificultad en el Paraguay es que las instituciones de pensar bien están destrozadas. No sale una sola propuesta importante de la universidad, por ejemplo. La comunidad intelectual ya no produce pensamiento crítico articulado políticamente. Entonces, si no hablamos en serio y si no adoptamos posturas políticas e intelectuales en serio, vamos a seguir, por ejemplo, sosteniendo un sistema que nombra jueces de la forma en que todos los libros del mundo dicen que no hay que nombrar los jueces. Por ejemplo, ese desprecio en la clase de conducción del país por el conocimiento nos está costando caro. ¿Y cómo se ve eso? Se ve en un planteamiento como el que yo hago ahora, que es muy crítico, pero también se ve en la actitud de la gente. Este Parlamento se ganó el mote de dipuchorros y cenarratas. La Cámara de la Vergüenza. La Cámara de la Vergüenza. A mí me duele. Y a mí me tocó desempeñarme frente al Congreso en 2 juicios políticos, que fue una vergüenza desde el punto de vista, sin entrar a discutir la cuestión, el nivel de pobreza de lo que cómo se debatió ahí. El doctor Sayer intentó hacer una intervención. ¿Cuánto pudiste hablar?
1 minuto y medio. ¿Es tanto así, senador? No, de ninguna manera. Termino con esto. Si no somos críticos radicalmente a lo que está ocurriendo en el Paraguay, y no solamente con el Congreso, y no vamos a seguir en el Bureau. Y yo me desempeñé frente al Parlamento, yo nunca fui legislador felizmente, pero me desempeñé acompañando a funcionarios del gobierno, y te puedo asegurar, la pobreza de la interpelación parlamentaria es lamentable. No sé si es lo que a mí me tocó ver. Gente que no sabía ni siquiera si éramos dueños o no de un puerto. Senador Sayer, ¿están así en el Viroreí, como dice? No, yo creo que se aprobaron legislaciones importantes, después de debates largos, debates inclusive en distintos ámbitos de la sociedad, la ley de impuestos a la renta personal, pues, son legislaciones importantes. Claro que hay, digamos, debates superficiales y ligeros. Lo que dice acá el senador, perdón, te estoy vaticinando tu futuro. Gracias. Me metió un pitonizo. Por ejemplo, el tema del juicio político. Él fue abogado. Se cumplió rigurosamente con la Constitución y la ley. Fue un debate que se pasó por la televisión. Lo que pasa es que hay una confusión con respecto al juicio político y se lo quiere poner en el mismo plano que un juicio ordinario. El juicio político es político ¿por qué? Precisamente porque los procesados son determinadas personas que cumplen funciones políticas. Presidente, vicepresidente, ministro del Poder Ejecutivo, ministro de la Corte, fiscal general del Estado, contralor, subcontralor y defensor del pueblo. Pues nadie más. Es una, pero permítame, yo me dejaron hablar acá extensamente a mi futuro colega. Si es que soy electo, él va a ser electo seguro, no sé yo. Las causas son políticas. El órgano que procesa es un órgano político. Y los efectos son políticos. Y se le dio el derecho a la defensa, porque dicen que no, que fue un golpe parlamentario. Yo nunca vi un golpe parlamentario donde no existan la presencia de tanques, de estado de sitio, limitación a la prensa, exiliados, asilados. No hay tal cosa. Yo cuando lo escuchaba a Adolfo Ferreiro me hacía recordar este tipo del primer día de clase en la universidad en periodismo, cuando pensaba en el periodismo ideal y perfecto que en realidad cuesta mucho alcanzar. Le pregunto a los dos señores que están a mi lado, que ya tienen sus años en el Parlamento, ¿ustedes creen que con esta idea de Adolfo, punto 1, él entra al Senado y punto 2, si es que entra, sobrevive en el Parlamento? Mira, yo creo que para poder definir lo que decía el doctor Ferreiro, tenemos que mirar un poco también el contexto que rodea lo que desemboca finalmente en la conformación de las listas. Las conductas, las prácticas. Él está en un, creo que partido, movimiento nuevo. Movimiento Avanza País. Yo leo hace 4 o 5 días que se están acusando de un fraude electoral fenomenal, que no tiene nada que envidiar a las prácticas tradicionales de hace 120 años. Algunos amenazan con judicializar y anular las elecciones, que fue manipulada para favorecer a tales o cuales candidatos. Y mirar un poco también la lista, ¿verdad? Porque eso hace el trabajo y al direccionamiento. ¿A qué te referís? ¿Quién es cuestionable, por ejemplo, en la lista? Camilo Suárez, por ejemplo. Es de su lista, no de mi lista. Que reconoció públicamente que ha falsificado una boleta de 800 euros ante el juez, no ante Carlos Soler, pero Mayor Martínez, para sacarse una causa de encima. Hoy está acusado de sobrefacturación en la compra de coquitos. Imagínense ustedes, cuando él mismo fungía como secretario de la Secretaría de Emergencia Nacional, el coquito en todos los supermercados costaba 4.500 guaraníes y lo compraba a 9.000. Y no lo hacía a los más pobres, sino que a aquellos que encima están en estado de emergencia, que son más pobres aún. Y ahí estaba pendiente de hace 2 años que vienen chicaneando. Yo creo que acá hay abogados. Yo por lo menos no escuché así causa como esta que haya sufrido tantas chicanas en el Paraguay. Como el caso de Camilo Suárez. Está el tema de la desalinizadora. Está el tema de la desalinizadora. Es la acusación de la cuestión de Coquito. Está Carter. Horacio Carter fue procesado
por haber estafado al Estado. Cada uno a su turno. No, pero vos me estás planteando en los coquitos. Yo te planteo una estafa al Estado. La famosa, mira, yo te voy a contar. 30 millones de dólares. ¿Te imaginas? Yo estaba en la cárcel en el periodo 86-87 en Tacumbú, procesado por la ley 209. Y ahí me contaron los que estaban procesados por la... Ahí escuché por primera vez el nombre de Horacio Campos. Pero denúncienle. Tenía... ¿Por qué no le denuncian? Pero claro, ¿y qué lo estoy haciendo ahora? Pero denúncienle ante la justicia. No acá. Pero si ya fue procesado. Él tenía una casa de cambio, se Mire, llama senador, Cambio ¿me Humaitá. permite terminar ¿Vos le estás la defendiendo idea? a Carter? No, ¿Te estás yo no estoy defendiendo? Déjame defendiendo. terminar No, entonces. pero yo estaba hablando. No, pero te digo nomás que es insignificante lo que está diciendo con respecto a Camilo. Él tenía No importa. la casa de Mire, cambio mire. Humaitá en 14 de Mire, mayo y le voy a decir Estella. una cosa. Su socio El era... monto, pero lo querés el monto, encubrir. podemos poner el monto, Lo querés 30 encubrir a millones de Carter. dólares, 800 euros, lo cual demuestra que uno está en rastrero con 30 o con 800, no importa. No, no Le es estamos así. jodiendo a la gente que maneja plata del Estado y dinero público. Así Ya, es Soler, simple. Así es Fantástico, simple. vos lo defendés a Carter. Bueno, pero, Soler le está defendiendo a Carter. no, Dice él. pero él lo dice. Pero respondele, él lo entonces, dice. está Pero no lo voy a defendiendo. defender, no tengo por qué defenderlo. Déjame relatarte los hechos. Entonces, ¿sabe qué? Mire, si vamos a entrar en el mundo de la sospecha en este país, usted sabe que también hay ministros del Poder Ejecutivo Pero yo te de estoy algunos hablando también de están hechos, sospechados- no de sospecha. Están sospechados de Yo te haber... estoy hablando de direccionado- hechos. Bueno, entonces, mire, déjeme por favor terminar la idea porque estábamos en el tema del Parlamento, usted se fue al tema de Cartes. Parece que la fijación la tiene usted con Cartes. No, no tengo fijación, yo tengo Bueno, fijación yo por no lo los hechos. conozco, no lo defiendo, no lo voy a defender, no tengo por qué defenderlo. Así que volviendo al Igual, tema... robar al Estado, 5 dólares, 30 millones. Exactamente lo igual. mismo. Exactamente pero lo hay mismo. una cosa que es Porque muy grave acá. Estamos hablando... Justamente ese nivel del planteamiento del diputado Soler es que el que ha corrompido la política. Porque está Pero afirmando... es cierto o no, dígame. espérame un Yo le momentito. pregunto, ¿es cierto o no que No, Camilo Suárez reconoció está- ante el juez? es una versión- No, le pregunto. No, si ¿Es decís cierto eso o es porque no tenés idea de ¿Es cómo... cierto o no? No es cierto. Pero que entonces usted ¿en No, qué te país voy a- vive, doctor Ferreiro? Te voy a contar porque yo soy Ante el abogado. juez, pero ¿Sabe ante el qué? juez reconoció. Vos te dedicas a calumniar No, siempre. no es calumnia eso. Escuchame, Reconoció eso- ante el juez. No es cierto. ¿Está imputado o no está imputado hoy? No, por lo que vos decís... ¿Pero está imputado o no? Si me dejas También. contestarte, No, pero te voy a decir que sí o estás no. mintiendo. Escuchá, No, ¿por qué le estás voy a aceptar mintiendo? que estoy mintiendo. Bueno, o te estás equivocando. Tampoco, porque reconoció ante el juez y fue no público. reconoció. Ah, no. Está diciendo una mentira. Pero reconoció ante el juez. ¿Usted en qué país vive, doctor? Vos no entendés de derecho elemental. Porque están confundiendo. Atendeme bien, te voy a contar. Bueno, ese es uno de sus listas. No, correcto, no, defienda. espérame. Cada uno defiende ¿Sabes? su lista. Espérame un ratito, porque vos estás haciendo una imputación personal para desprestigiar una lista. no. Te voy a contestar lo que te reconoció la mereces. falsificación de factura. No, estás mintiendo. No, no estoy Dice- mintiendo. Pero si no te animás a que te diga por qué estás mintiendo. ¿Por qué no? Porque reconoció ante el juez. Usted, si yo soy el denunciante, está hablando con Es el que denunciante, sos- usted cree que está hablando con cualquiera. Pero o sos un terco o un ignorante. Elegí cuál de los dos. usted es el terco. Bueno, no quieres saber Bueno, la a ver, verdad. demostremos altura a todo y vamos claro, a escucharnos no hay entre problema. todos. ¿Sabes lo que pasa? Porque, Sí, ¿sabes a lo que ver. pasa? Este tipo de práctica en el Congreso es lo que desprestigia al Congreso. Cuestióneme a alguien de la lista de que- Patria Querida. Yo no voy a cuestionar Bueno, personalmente a correcto. nadie. Cuestione porque no las estoy... actitudes de Patria Querida Espera, en el espera. Congreso. Cuestione las actitudes de Deja Patria Querida en el conmigo Congreso. eso, déjame La eso. defensa así fuerte y contra viento y marea de lo que es el equipo de sojeros. Espera un momentito. Apenas se habla de No, pero espera un impuestos. momentito, Jaime. Espera un momentito. Acá tenemos que poner las A ver, cosas. nos quedamos en los coquitos que él denunció. Atendeme. ¿Cuál es el tema de los Te voy a coquitos? explicar cuál es la táctica de la política La mediocre. enfermedad de la gente. ¿Sabes cuál es la táctica de la política Más mediocre? Agarran un hecho y utilizan como garrote político, falseando hasta la naturaleza jurídica de los hechos. ¿Y cómo fue el caso de Y los te voy a decir lo que coquitos? pasó. ¿Cómo fue? Lo que pasa es que el diputado Soler no sabe que el procedimiento judicial tiene lo que se llama un procedimiento abreviado o un procedimiento de oportunidad. Ahí lo que se reconoce y no se discute es la existencia del hecho, no ni la autoría ni la responsabilidad. Eso lo entiende un estudiante de primer grado. O sea, que existió sobrefacturación de los Espera un coquitos. segundito. Sí. Lo que se juzga es la responsabilidad personal. Cuando le acusan a Camilo Suárez sobre eso, se encuentra que había habido un hecho que era la producción de un documento falso. Ese hecho es reconocido como que ocurrió y en la pericia y en el juicio se establece que lo comete otra persona, por eso
él terminó el juicio. No fue no fue condenado. No, pero es que todavía no subió a juicio oral. Estás equivocado. Pero hace 2 años están chicaneando. Esa causa ya terminó. No, señor, está equivocado. No venga a mentir a la gente. ¿Sabe qué? No venga a mentir a la gente. Ese es un nivel Por favor. El debate No quiera tomar por principal tanto. en este momento. Ese es Yo un creo nivel. que hay una fijación de Soler contra Camilo Sí. que evita el debate principal. No es una fijación. Es una táctica. Eso hicieron es contra una otras práctica de la personas. Pero defensa. contame, ¿por qué el poquito que Soler? cuesta 4.500 se paga 9.000 con dinero público? Contame eso. Te voy a contestar. Es Te el voy a proceso que contestar. llega al 21 ¿Por qué una de abril. desalinizadora? Soler, te voy a contestar. No sé Le permite qué, cámara uno, por favor. qué Te voy a problema lo que Una tenés. desalinizadora Ya hablo de que la hasta pausa, hoy no ha seguimos dado con el debate, un minuto vaso después de de la pausa, agua. cuentas claras. Un vaso de agua. Un vaso de agua. Bueno, Decime una pero por favor, por favor, decime una empresa que yo estamos conozca. buscados, senador. No, ya no sé estúpido. Acá no hay una cuestión mucho más importante. No hace falta que usted ¿Por qué está grosero. tan enojado, senador? ¿Por qué no ¿Qué son te parece groseros? la fijación de él con Camilo? ¿Qué te molesta? Y eso es. Acá ¿Qué? pues tenemos que debatir sobre lo nacional, sobre lo central que es el Pero 21 el de Parlamento abril. estamos hablando si va a ser una Están representación. en una ¿o no? situación en donde... Hermano, ¿Por qué estamos así? hermano, si va a Porque ser para allá hay el Parlamento, gente que estamos hablando. cree que solo los recursos definen la política y quiénes son los representantes. Hay gente que cree que con la plata va a llegar al poder de la nación ¿Y quién es y ese? que solo la plata es lo que define. quién es? Yo soy Carte. Y entonces sobre eso... creo que hay decirlo, no me diga a Pero mí. ¿por qué vos evitás el debate nacional? Vos tu fijación con mira, Camilo, hacés un encuentro con Camilo y ahí Lo que saquen estamos hablando de lista parlamentaria, estamos hablando de la representación parlamentaria que a cada partido o movimiento propone. No venimos a hablar de eso. Pero vos estás hablando del contexto y sacás el contexto. Bueno, acá. Ese no es el no, asunto, yo no voy a entrar en la misma bolsa que todos, discúlpeme. Pero Hace vos- 9 años que estoy ahí peleando contra el sistema. No voy a caer en la misma bolsa que Igual todos. coincidamos que yo no sé, pero- conviven. Discúlpeme, con doctor. personas que No, están Yo no dejé lo que estaba haciendo para procesadas. entrar a hacer más de lo mismo. ¿Sabe qué? Yo creo que la exposición que hizo recién el diputado Solís nos ayuda mucho. Demuestra el nivel que tiene el... Y yo también ahora lo diputado conozco del a usted. Congreso. Ahora lo conozco a usted. Entonces, Porque defenderlo a Camilo realmente a mí me... No, yo no defiendo Yo a tenía una altura de usted, ¿sabe qué? sinceramente le no digo. puedo hablar en tu nivel. Sí, Lo siento, yo no me da tampoco. acuerdo. Yo, en el nivel, Porque en el ese nivel- nivel de primitivismo No, en me el nivel da acuerdo. suyo, Está bien, así perfecto. defendiéndolo a Camilo. Adolfo, ¿crees que Estafador. complica a tu Por imagen favor. tenerlo a Camilo en tu Pero lista? el más, No. cruel, el más cruel de los parecidos tiene derecho a la defensa, ¿o no? ¿Sabes lo que pasa? No, el problema es que el ¿Sabe debate... qué? ¿Sabe qué? Si vos le jodés a la gente que tiene plata, no, después te le jodés a los más. Está hablando Adolfo. El que a no ver. tiene nada que decir habla del ausente. Él Esa es está la número técnica. 3, Camilo es número 3. Sí, número 3. ¿Crees que te complica? No, que en él esté absoluto. tu lista? Ese nomás, ¿quién tomar distancia? No sabe si En meterlo en un absoluto. frasco o sacarlo por dónde. ¿Sabes qué Porque pasa? Lo que a mí me preocupa es que lo que al aire. estamos hablando, que es el nivel del Congreso, bueno, ese es el nivel del Congreso. Ese es el nivel de tu... Y el que vos vas a traer también. Claro, por supuesto. Sí, ya veo, Pero ya déjame veo. Ojalá pero Dios yo quiera, lo que no Dios voy a permita que hacer... vos entre, yo entre también. Ahora, lo que yo no voy a hacer en el Congreso es utilizar el poder que te da esa institución personalmente para agraviar a la gente. No, yo no he agraviado. Yo no digo que- yo he hecho una yo no digo denuncia que vos responsable. agravies. Yo lo he denunciado, no he agraviado. Yo no estoy Está la hablando- denuncia, yo no doctor. hablo de vos. Vamos a Denuncia escuchar- penal, dice. Vamos a tratar de Soler, escucharle, no hablo de vos, socio. Escúchame, la cosa es así. Yo lo que no voy a hacer es agraviar a la gente. No voy a utilizar el poder que tiene un parlamentario de poder para poder, y la inmunidad que tiene un parlamentario para acusar a la gente sin fundamentos jurídicos y escracharle por la prensa que le hace eco. Como ocurrió, por ejemplo, con la doctora Margarita Díaz de Ibar, a la cual desde el Parlamento se le acusó, ¿verdad?, que tenía una cuenta en Estados Unidos de $300.000 por una vez. En base a... No, yo te estoy contando lo que pasó en el Parlamento, pero ¿por qué te sentías afectado? No te sientas, te estoy contando qué es lo que yo no voy a hacer. Lo que yo no voy a hacer es esa mafia que hay montada en el Parlamento para el nombramiento de jueces, fiscales, defensores, etcétera. Esas son las cosas que globalmente ocurren en el Parlamento. No, hay excepciones, doctor. Yo no digo que no las haya. Hay excepciones. Pero hay ¿por que qué te decirlo. sentís preocupado No, vos de hay que señalar que vos sos la decirlo, no, hay excepción? que ¿Te preocupa? generalizar, usted generaliza. No, te voy a explicar.
el planteamiento intelectual obliga a cierta generalización para entender las cosas. Si vos no podés hacer eso, no podés discutir. Bueno, entonces, y no se personalizan las discusiones. Nosotros tenemos un parlamento sobre el cual hay una opinión abundante y que tiene consecuencias políticas de que está muy mal, como ocurre sobre la justicia. Lo que pasa es que nuestra hipocresía intelectual en el Paraguay nos lleva siempre a decir los jueces todos unos corruptos, menos 2 o 3 que son la excepción, porque tampoco asumimos compromiso. Cuando hablamos de generalidades, hablamos de generalidades. Nadie puede decir que el Parlamento no esté desprestigiado. Pero no solamente acá, Felipe. No, pero nada, estamos hablando de nuestro... Eso también no es una excusa, porque esto le decía, porque no solamente acá se tortura, se tortura en Cuba. Yo no te digo eso, No, lo que te eso digo es una crisis, pero la crisis del Paraguay es más profunda. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo veo el Parlamento y en las condiciones en las cuales estoy llegando al Parlamento, porque hay que entender por qué yo también estoy llegando a ser candidato al Congreso, porque de alguna manera un sector de la ciudadanía vio en mis antecedentes de comportamiento político, ¿verdad?, y público, una persona que puede contribuir a confrontar dentro de ese escenario y ir buscando eso que queremos que cambie, que es simplemente la calidad de la política y de los políticos. Yo no digo que lo voy a lograr, ¿verdad?, pero mi candidatura tiene ese soporte, no tiene otro. Yo no estoy soportado por mi partido, yo no estoy soportado por una operación, digamos, de corte tradicional. Es un movimiento político y tengo el apoyo de la unanimidad de todos los sectores que componen Avanza País, incluso el que compitió en las elecciones porque ese sector también quería que yo fuera primer senador. Zaguier suspira allá a tu lado y quiero saber por qué. No, yo... Suspira, Zaguier. Le acusaron a Carlos María Soler de tener una fijación con Camilo Suárez. De mi lado acá al doctor Miguel Adón Zaguier, otros decían que tiene una fijación contra Cartes. ¿Qué pasa con Horacio? No, porque Horacio Cartes, te voy a explicar, si me deja el diputado, el defensor de Cartes, el diputado Soler. Me permite, yo quiero aclarar, yo no soy defensor de Cartes y le permito todo lo Yo tampoco soy de Camilo. Pero disimula muy bien que no es defensor. Entonces vos pusiste en esos Disimula muy términos, bien que no es defensor vos de Cartes. pusiste en ese nivel de rasquedad el debate. Usted puso en el nivel de No, rasquedad. yo no Usted soy Camilo. rasca. Bueno, yo no quiero que este sea un debate rasca, apartamos No, de pero esa base, no me venga con esa bajeza, doctor, por favor. Una persona con su preparación. No estoy ni corriendo de bueno, te das cuenta. Bueno, Conste que van a estar 5 años trabajando juntos, ¿eh? Y así nos va a ir. A ver, diputado, está hablando Zaguier y lo escuchamos a Zaguier. Lo Me va a escuchamos a tener que Zaguier. escuchar sin interrumpirme porque parece que así es. Con mucho gusto. Y usted también a mí. Claro, yo soy educado. Ya está. Dale, Zaguier, te escuchamos. Lo que yo decía es que el señor Carter fue procesado por una estafa al Estado paraguayo que se produjo con el famoso caso de las Dólares divisas. preferenciales. Claro, ¿en qué consistía eso? El gobierno había dispuesto que se otorgaran dólares a 240 guaraníes para estimular a la agricultura importando insumos y elementos propios de la agricultura como tractor, pala, azada, machete, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacía el señor Carter a través de cambio Humaitá? Compraban esos dólares a 240 guaraníes del Banco Central, presuntamente para importar, como les digo, implementos agrícolas e insumos. Y no hacían eso. ¿Qué hacían? Salían a la calle y vendían a 400 guaraníes el dólar. Es decir, tenían una ganancia fácil. Fue procesado, se fugó, estuvo prófugo cerca de 4 años. Y yo conozco el caso porque me contaban su cómplice. Él era socio con un señor Eduardo Xérez Pica, Tomás Ubeldía, hay otro señor Chavarri, y le hicieron abrir unas cuentas en dólares en Nueva York a unos empleados de ellos, que fijaban el mismo domicilio, en 14 de Mayo y Estrella. Y en un tribunal como el paraguayo únicamente el señor Carter pudo salir después de 4 años y presentarse, pudo salir libre, ¿verdad? Porque muchos de ellos que estaban en la misma situación procesal fueron condenados a 4 y 7 años. ¿Qué nos quiere decir con eso, senador? Quiero decirles que el tema de la inmoralidad política, ¿verdad?, no es solamente el tema de Suárez, él va por el detalle. A mí lo que me preocupa es que Carter llegue a tener la mayoría
de la ciudadanía cuando que lo que hizo es estafarle al Estado paraguayo en un programa para beneficiar la agricultura de nuestro país. Yo creo que para el señor Carter le interesa más sus empresas que el Estado paraguayo. Pido nomás la palabra para organizar este debate y no sea un debate rasca, como dice Adolfo. Ese candidato que están mencionando, Horacio Cartes, es el que según la encuesta de Tacachase, que va a salir mañana, que es la última que se maneja, está liderando. HC tiene 35%, Efraín tiene 27%, Mario Ferreiro tiene 13%. Esa es la encuesta que se va a dar a conocer mañana. Y le pregunto al siguiente liberal que está acá, que es el senador Wagner, senador, ¿qué pasó? O sea, con todos estos antecedentes, ¿cómo es que HC está liderando la encuesta? Porque la No gente sé, las encuestas son mediciones que pueden tener ciertas modificaciones de acuerdo a los intereses. ¿Por las de que los ustedes candidatos manejan también dicen eso o no? No, la que nosotros manejamos dice otra cosa. ¿Que gana Efraín? Que gana Efraín. Ajá. La calidad de la política, ¿verdad? La crisis institucional que hay, que se habla y hay crisis institucional, es porque demasiado la gente cree que la plata es la que define. ¿Por qué? Pero ¿Por qué usted sabe se que le se va a compra votar? ¿Por qué va a haber banca, 35 según Taca? Taca dice 35, HC 27, ¿Verdad? Efraín y 13 ¿Por qué va a Mario? haber 35% de paraguayos que le va a votar a una persona que no tiene ninguna propuesta? Que huye del debate, que lo mínimo que se dice es que tiene antecedente oscuro. Y según... Yo creo, si me permite, Sí, sí, senador. que si viviera Blas Garay, o Juan León Mallorquín, o Ricardo Brugada, o Ignacio Apane, o Manuel Domínguez, Cartes jamás hubiera sido candidato del Partido Colorado. Nunca. La producción nos indica, brevísima pausa, senador, diputado. Concluyo después lo que quiero decir. Por Sí, favor, sí. ¿le parece? Después de la Sí. pausa. Brevísima pausa, ya volvemos en cuentas ya. Bueno, muy agradecido porque esta pausa fue mucho más tranquila, pero con unas ironías que se están tirando acá tremendas. Pero me Lo que pasa es que yo encanta. me quedé con lo de la encuesta y me dice Wagner, sí, nuestra encuesta dice que gana Efraín, y Sarta Soleri me dice nuestra encuesta dice que gana Michel Carrizosa. Bueno, dejamos que Wagner redondee la idea que se quedó. Es un momento demasiado importante en la historia de nuestro país. Y la gente, yo creo que... ¿Sabes cuál es el problema de las internas y de lo nacional? Es que al sector menos favorecido de la sociedad, a la gente más pobre, demasiado se acostumbró a llevarle por dinero. Se le da plata para ir a votar. Entonces, clase media, clase pensante, gente más formada, no participa. Y deja entonces el que tiene más capacidad de llevar, de arrear en base a la compra de votos, define quienes representan al Paraguay en las diferentes instituciones. Y esa es la tarea fundamental en este momento. Por eso yo digo, ¿cómo va a tener 35% alguien? ¿No tiene propuesta? No quiere irse a debatir, no se va a debatir, huye de los debates. No se sabe porque alguna gestión pública, algo que haya hecho en favor de la gente, lo que le tiene que catapultar a alguien para tener un cargo tan importante como presidente de la República. Wagner, ¿y ustedes los liberales no hacen eso de pagar a la gente para que se vaya el día de las elecciones? En nuestra interna fue muy dura la situación. En las nacionales normalmente no se hace. En las Ustedes internas tienen fue toda la muy dura estructura la cuestión. gubernamental ahora con ustedes. No tenemos que hacer. No No van a hay hacer. que hacer. No hay que hacer. Sí, hasta de los bonos solidarios, que en cierta manera... Pero los bonos van a, solidarios, entre eso siempre comillas, se hizo. Sí, pero solidarios sin reembolso. Y van a manejar los altos funcionarios del gobierno No, a Eh, todos. con algunos dueños de empresas que trabajan con el Estado. No, pero Solamente- los bonos, demasiada gente quiere colaborar. Mucha cambio de gente qué? está preocupada. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de que se tenga una buena conducción. Efraín Alegre, claramente en su gestión pública, en su gestión de ministro, ejecutó bien los recursos y tuvo resultados de gestión. Pero en la acá yo- gestión acá yo veo, política. según la Contraloría, se detectó un faltante de 10 millones de dólares en el 2010 cuando Efraín estaba al frente del citado ministerio. Hay que ver porque te fabrican
te fabrican. Con ese criterio te te puedo decir que fabrican, no, fabrican argumentos contra sus contrincantes circunstanciales. no. Acá resultado de gestión de Efraín, rutas que se han completado. No, independientemente, ¿verdad? está bien, no se cuestiona eso, pero acá yo veo un informe de la Contraloría que está ahí, todavía no hay un informe detallado. No sé, pero creo. pueden ser publicados dentro de una estrategia electoral. Y oportunamente yo creo que cuando lo vuelvan a invitar a Efraín, él traerá todos los... Queríamos charlar con él de eso esta noche, pero lamentablemente no. Él tiene dengue. Va a tener la oportunidad de poder Él, hacer su hijo cargo 1, ante la su hijo 2, Contraloría él tiene y dengue. entonces, Y alguien que quiera levantarse contra el dengue es imposible. Los que tuvimos dengue sabemos que durante 5, 6, 7 días, imposible. Le voy a confesar ahora, ya que estamos en la parte Nosotros por final eso- del programa, le cuento Sí. por qué no vino. Porque a las 22 arrancaba el partido de Paraguay por la TV pública. Entonces él nos dijo, le dijo a una persona muy importante de este canal de que él no quería compartir. yo no hablé todavía acá. Sí, competir ¿Me con... permitís, por sí. favor, Carlos? Bueno, te yo cuento, creo- esa es la realidad de por qué no vino Bueno, Efraín hoy. está en un partido de fútbol de por medio entonces, y la Contraloría con la cual se tiene que aclarar las cosas después. Acá lo que tenemos que analizar es cuál es la propuesta de los colorados y cuál es la propuesta de los liberales. ¿Cuáles? La de los colorados, volver al poder, ¿Y los liberales? Continuar en el poder. continuar en el poder. ¿Y ustedes para qué se presentan las elecciones, Lo Soler? que tenemos que ver, Soler, ¿ustedes para qué se tenemos que ver en presentan? realidad es, ¿Ustedes acá se para qué habla se de que presentan a las necesitan una elecciones? alianza para que no vuelvan los colorados. Los colorados nunca se fueron, los colorados están en todas las Te puedo instituciones. hacer una pregunta sobre ¿Alianza para qué? es la Patria pregunta? querida, ¿para qué se presentan las ¿Me permite elecciones? desarrollar la idea? Usted Pero no una me pregunta, permite, ¿no? doctor. Le quiero hacer una pregunta, ¿me permite? ¿Alianza para qué es la pregunta? permite decirle- ¿Para qué? Para repartirse en las instituciones como lo han hecho en los últimos 5 años. Para que el IPS de 12.000 funcionarios en el 2008 hoy esté en Diputado. 18.000 funcionarios. 18.000 funcionarios. Para que se siga a la clientela y a la repartija de cupos asquerosamente como se ha hecho en estos últimos 5 años. 50.000 permite- funcionarios han ingresado en la función pública. No hay con la peor carpetita ciego azul, que el que no quiere con la ver. carpetita verde. No esa es hay la peor diferencia. ciego Las que el que no prácticas quiere ver. políticas han sido exactamente iguales. Diputado no hubo Soler, diferencia. ¿me permite una pregunta? Imagínense, Ya que le voy a estamos contar medio un al caso final. nomás. Al final le voy a contar un caso y me Una permite cuestión bien terminar. clara y concreta Termos. nomás. Ustedes saben el caso de los termos del exministro Ríos. Sí, Ríos. Sí, ¿Ya sí. se pagó? Sí, no sé, todavía falta 150 millones de guaraníes. 283 millones de guaraníes termos, gobierno del presidente Fernando Lugo, ministro Víctor Ríos, para regalar a los funcionarios. A 85.000 guaraníes se presupuestó cada termo y a 135.000 guaraníes salen las facturas. Vamos a tener todos los informes. Yo creo que ese es el trabajo de los congresistas hoy Muy en día, bien, doctor fantástico. Ferreiro. Controlar que las autoridades que manejan dinero público lo hagan de manera honrada, de manera eficiente y de manera transparente. Discúlpeme que le diga. yo le voy a decir- No por el caso de no, yo Camilo tengo- solamente, que lo ha hecho mal. Para mí que era el Digo, Congreso otros- Un momento, a la Contraloría para... pero para eso se quiere seguir, o sea, para seguir con Petropar, para seguir con la aduana, para seguir con IPS, No para hay seguir con peor el Ministerio de ciego que el que no Agricultura. quiere ver. Si hay uno que es peor, Sí, como... ¿sabe cuál es el Soler peor? le A ver, equilibra Petropar, a ¿cuándo habla de Cartes Petropar? con ¿Sabe ¿Sabe cuál es el Efraín. peor? ¿Cómo habla de Petropar? ¿Sabe cuál es el peor? El que tampoco quiere oír porque entonces es ciego y sordo. Ciego sordo. Lo Claro, que es mudo, pasa, lastimosamente. yo le quiero hacer... Esa es la propuesta de No, clarísimo, Eh, clarísimo. hablando- La Doctor cali- Soler, acá le quiero hacer una pregunta. ¿Permite el... Yo creo que, como dijo, ¿para qué quieren, para qué se presentan a las elecciones los liberales y los colorados? Los colorados para volver al poder y nosotros para quedarnos en el poder. ¿Y ustedes para qué se presentan? Es lo mismo. No, señor. Ah, no, ¿para qué se señor. presentan? Nosotros para trabajar con la gente, no defender para la interés acomodar a la del gente como lo hacen los partidos tradicionales. Hacer correlí, hacer operador. ¿Cuántos operadores tiene la justicia electoral PLRA? Ni sé. Yo le digo. No. ¿Quiere que le diga? Pero no invente, No, porque usted hace invento. muy No, bien no, su no trabajo, invento, no, medio. no invento. ¿Quiere que le diga? Escúcheme, le voy a decir una ¿Quiere que cosa, le diga? diputado, ¿me permite? ¿Sabe qué? El desprestigio ¿Quiere que le diga? del Parlamento, en muchos casos, ¿sabe usted cuál es? El trabajo puramente mediático. No. Yo le pregunto a usted, Ese es ¿cuántas documentar denuncias verdades como concluyeron esta, doctor? en el Que la gente descubrimiento de la sepa verdad? Doctor que el Zaguier, presupuesto que se doctor aprueba en Zaguier, la justicia electoral lo son para único 6.000 para operadores Soler, legales. lo que Que existe la gente es- sepa eso. Mire eso, No, no, Problemas en sí, todas sí. partes, Le voy a menos decir- en el Partido Colorado. Y El Partido- único el perfecto Partido es Colorado
y el Esta UNAC ley y el PLRA es tienen cárcel y 12.000 compañía. funcionarios en la justicia electoral, El operadores que único pagan problema la gente de es su que salario. no el de Soler contribuyente. es Eso saben la lo que saben candidatura hacer, acá. saben juntar votos. Pero hay Entonces una- esa a es esto la no le llama un propuesta cartista que de los partidos recalcitrante. tradicionales. No es un gobierno para la gente, para trabajar de cerca de la gente y para poder transparentar la cosa Soler, pública. diputado, No es eso. si usted tiene la razón, vamos a verla el 21 de abril. Sí, ¿qué cantidad de votos tienen ustedes? Porque ustedes fueron bajando. Yo recuerdo que en el periodo anterior Vamos a ver. tuvieron algo así como 7 senadores, bajaron a 4. Vamos a ver. Vamos a ver, por eso le digo, una de las razones del desprestigio del Congreso es la función meramente mediática que hacen Y algunos la otra que se parlamentarios. oculta es la verdad, doctor. Usted sabe bien. Usted sabe bien de los tejes y manejes que hay en el Parlamento. El toma y daca, el cuoteo. Yo le voy a decir una Hablemos cosa. de la Contraloría, Yo le voy a hablemos decir del, una cosa. del Poder Judicial. Gracias Es a los una- partidos tradicionales, el Poder Judicial el está como famoso- está. Porque tiene el Partido Liberal su ministro de la Corte, el Partido Colorado su ministro de la Corte, Oviedo que quiere su ministro de la Corte, y así le va la justicia. Y usted está en por culpa contra, de la política. usted está en contra del pluralismo ideológico en la Corte. No, porque esa es la tesis que usted defiende. Yo defiendo El esa cuoteo es tesis. necesario. ¿Dónde dice en la Constitución el cuoteo? Lea el artículo ¿Dónde? Usted es 100. constitucionalista, Déjeme, le voy a ¿dónde dice? decir, le voy a decir. ¿Usted sabe cuál es la definición jurídica y política de los partidos políticos consagrados en nuestra Constitución? Lea el artículo 124 y ¿Dónde le voy a dice que el decir. Partido Liberal tiene que tener 3 representantes de la Pero Corte? habla del pluralismo, no, le digo pero por favor, números. ese es un discurso. Pero ¿cómo que discurso? El artículo 124 dice los partidos Así le políticos va la deben expresar justicia, porque se pluralismo. levanta el teléfono y le dice, te añaden de Sabe que contenido. usted sabe que su Pido la palabra. incultura constitucional, su incultura constitucional, diputado, le lleva a hacer un trabajo meramente mediático. pero un ratito, hable que somos los conductores del programa, porque ahora, soy ahora, contenido, ahora, manipulador como usted. Un ratito, le veo nomás a Adolfo Ferreiro, que está con el navegando. celular, y Sea le usted digo, más- Ferreiro, te aburrió el debate, un debate rasca, ¿qué te pasa? ¿No querés esto en el Parlamento? ¿Qué te pasa con tu cabeza? lamentablemente ¿Qué no estás va a haciendo en tu celular? Yo creo que refleja lo que nos pasa en el país. O sea, el debate anecdótico, denotativo. Yo le pediría a los diputados Soler, si me permite darle un consejo, que anote 2 palabras. A ver. No, no voy a anotar. No va a anotar Diga buenas nomás. cosas, pero todavía. Que es denotar y connotar. Que busques el diccionario que quiere decir esas 2 palabras y vas a entender. Yo les recomiendo 2 cosas. Pedazo de- Mire el antecedente de Camilo y después hable de su lista. Correcto. Mire de sus internas y después hable de criticar el sistema tradicional y criollo. Su interna pasada, hace una semana, ¿Sabe 2 qué? semanas atrás. Bueno, correcto. Entonces, ¿puedo terminar? Anote. Que la denotación y la connotación lo que diferencia el discurso meramente camorrero del discurso conceptual. Correcto. Entonces, ¿cuál es una de las técnicas del que no tiene argumento? Es que cuando se habla de un concepto, se involucra un agravio o una objeción o lo que sea a una persona. Ese es el nivel más pobre del debate. Ese debate no puede estar en el Congreso, como no puede estar en el tribunal, como no puede estar en la academia, como no puede estar en la prensa. Si nosotros no le exigimos a nuestros legisladores, que son nuestros representantes, que tengan una alta calidad en el intelecto, en el lenguaje y en la conducta política, vamos a seguir teniendo esto por lo cual se lo llamó Senarrate de Puchorro. Pero usted pide mucho. No, yo pido mucho. Demasiado. Pero por- Entonces, haga una lista como la gente. Déjame terminar. Usted es igual al que está en su lista. Yo pido mucho, yo pido mucho. Sí, se nota. Y voy a hacer lo poco que pueda para contribuir en hacer mucho. De hecho, mi candidatura en este momento tiene, entre otros soportes, por así decirlo, que en un momento de crisis política, y no estoy hablando de los hechos en sí mismos, sino del comportamiento, fue que cuando discutimos con el diputado Tuma el tema del juicio político, y nivel acusatorio. creo que la gente respetó que tuve la capacidad de hacer aparte de defender la posición que tenía que defender jurídica, por eso estaba el de defender un nivel conceptual de buen rigor intelectual, de educado lenguaje, y que entendió desde el más alto jurista hasta el taximetrista o el vendedor callejero. Porque se puede ser riguroso intelectualmente y hablar claro, hablar en castellano común. Decía Bertrand Russell que el problema de los filósofos es que hablan un idioma que no entiende la gente, y por eso él escribía una excelente filosofía en un lenguaje que entendíamos cualquiera de los mortales. Entonces, mi compromiso es contribuir con el poco talento que tengo
con mi relativamente buen manejo del castellano y con mi capacidad de ubicarme en el nivel del debate. ¿Está claro? Esa va a ser mi contribución. Y vamos a tener, creo que no tengo ninguna experiencia como la que tienen ustedes, que son expertos, y yo creo que el método de debate que hay en el Congreso puede permitir un debate racional si hay gente que quiere discutir racionalmente. Pero para discutir racionalmente hay que estar en un cierto nivel. O si no se convierte en un debate de turbas. Y el drama de nuestra cultura es que globalmente estamos convertidos en un debate de turbas, donde el agravio personal, el insulto, el lleguereí, la interpretación de cualquier manera de las cosas y el interés inmediato. Me permite una cosa, usted ya, ¿sabe qué? No hay cosa que indigna más que lo que está diciendo este señor. Está bien. ¿Se da cuenta? Está logrando mi objetivo. No, es indignante. ¿Por qué? Y está ensayando un discurso y tratando de dejar a uno como que es el rastrero y el que no tiene capacidad de debate y todas las cosas, por el simple hecho de señalarle de un integrante de su lista. ¿Te tomaste por aludido? Pero- ¿no? No, de un integrante de su el lista. O sea, error- yo cuando comencé, me permite, por favor, cuando hablábamos de la composición y la representación del Parlamento, yo decía, miremos las propuestas de los partidos, en las personas que presentan para las listas parlamentarias. Esas van a ser las propuestas en las que se van a llevar adelante y va a ser el nivel del Parlamento que vamos a tener en el 2013 en adelante. Yo señalaba el caso de Camilo Suárez. El señor se sintió, no sé, molesto, no sé, creo que es su abogado ahora, pregunto. Pero se sintió molesto, ¿por qué? Porque señalé que él reconoció la falsificación de la factura, señalé que estafó con la desalinizadora, señalé que estafó con los coquitos y se siente ofendido por eso. Señalé lo que dicen todos los medios, no lo digo yo. Unas internas que hace 2 semanas nomás, La Coñata, creo que es el partido de ustedes, ¿verdad? Ojara de Ciudad del Este, No, del tuyo están era la señalando, no, de ustedes ahora, están señalando un fraude monumental y fue del buscan tuyo. anular las elecciones. Fue senador por tu Entre partido, ellos, señor. imagínense, entre ellos, un movimiento nuevo, un partido nuevo, que pretende dar clases de ética y moral a la política. Apenas hacen una interna y ya se están trampeando entre ellos. Pero por favor, doctor, El vaya con nivel esa otra. primario A mí no, planteado. doctor, a mí no. Escúchame. La gente está cansada de esto. ¿Qué está hablando, ¿Qué Wagner? nivel Yo primario? creo que un nivel primario sobre una persona y una cuestión global. Eso se llama, Demasiado. en el lenguaje freudiano se llama obsesión. Exactamente. La obsesión que tiene con... Y el lenguaje folclórico se Yo creo llama que tenemos Voy que a falsa saber- obsesionar, mi querido No sé, senador ¿por qué Wagner, usted me no voy a hace- obsesionar por qué? los 5 años que me queden, si llego, Sí. si Dios permite, a denunciar a los corruptos. A los sinvergüenzas, a los que se aprovechan del dinero No, pero en este público, momento sos a los que no un honran sus elemento cargos. útil. Lo voy a hacer. Sos y lo un voy a hacer. elemento No, útil no soy a usted. un equipo que en base No. exclusivo al dinero, sin propuestas, ¿De quién? sin ideas. ¿Dinero Y vos de sos quién? un elemento ¿Dinero de Yo quién? en eso no estoy de al acuerdo. equipo que Perdón, en Wagner, base a la Wagner, plata. Hablo con responsabilidad, Wagner, dinero de yo en quién. eso no estoy de acuerdo contigo. Por favor. Él no es útil a nadie. Dios Igual que mío, usted, Ferreiro. igual que usted. Claro, ¿sabes por Igual qué? que usted. Un elemento útil Igual que ¿Y usted. sabes por qué? No, Porque no, no estoy evitó el defendiendo- debate. No. Pero te estoy Porque evitó el defendiendo. debate. Te estoy Pero inútil, defendiendo. No. Usted no es útil a nadie, no se da Te cuenta. estoy diciendo que no es El útil a defender nadie. la luz, pues ya es. Por favor. Yo estoy diciendo que no es útil a nadie en el sentido, no que sea inútil. Quiero decir, yo no creo que haya ese compromiso objetivo de defender la carta de parte de Pachequería. Yo no Usted creo. le defiende a Cartes. Yo no- Ustedes mencionaron a son los Cartes, yo que- no mencioné. Yo no leo Ustedes. Cartes. Son los únicos que Yo no aceptaron. mencioné. Ustedes mencionaron. Pues ayer mencionó. ¿Sabes qué pasa? Es que es difícil hablar cuando no sabemos de qué estamos hablando. No, ustedes Ya no entiendo mencionaron más. a Cartes. Me superó mi capacidad de entendimiento. Yo- Yo, Igual. yo creo que lo más mencionaron. importante en este momento es quién va a ser presidente de la República. Y no creo que su campaña tenga que basarlo en el señor Suárez. Eso nada más. Usted Pero Felipe pasa- lleva a un va a ganar nivel... público. Vinimos a Lleva- hablar acá de campañas presidenciales del Parlamento, o sea. Y el Parlamento, sí. Correcto. Y bueno, Entonces, yo creo que... yo estoy enfocando el tema del Parlamento, porque finalmente la gente quiere saber, en el 2013, hay muchas cosas que no se ven, hay muchas informaciones que no llegan, Esto es lo que hay no- gente que no sabe quiénes están en las listas, y es bueno que la gente agarre las listas y mire uno a uno. Uno a uno. Está bien. Y a partir de ahí entonces que ponga su voto. Y yo creo que ahí sí
se puede dar de que podemos tener buena Pero representación. yo creo que los Ponga espacios al son mismo siempre nivel el caso del para Costito con la tapa aprovechar. del Estado. Y me encantaría que podamos hacer Bueno, una pero eso es pausa, una- pero al usted retornar dice eso, doctor, también pero podamos usted, aportar un usted, poco a la ciudadanía con propuestas. Ahora me encantaría poder darle un minuto a cada uno a ver qué se plantea desde donde están. Si es que llegan al Senado, bueno, todos los que están acá van para el Senado. ¿Qué les parece? Aportemos a la ciudadanía con proyectos y propuestas que ustedes tienen. Ayudemos a elegir. Hacemos una última pausa. Ya volvemos. Esto es Cuentas Claras. Bueno, ya en la parte final de Cuentas Claras, la gente que nos siguió desde las 22:10 aproximadamente ya tiene un panorama un poco más amplio de lo que les espera en el Congreso Nacional en los próximos 5 años después de la A mí elección me del 21. confundieron más, no sé el resto, a mí me confundieron más, pero bueno, ya que estamos, un minuto para cada uno, a ver qué plantean. Aportar un poquitito también, en medio del debate del lenguaje de la esgrima verbal, nos gustaría también tener algo y qué va a aportar Adolfo Ferreira en el Congreso. Sin interrupciones, señores. Yo voy a Así les aportar pido. lo que todo el mundo sabe que he aportado toda mi vida, una cierta capacidad de manejo racional, un manejo relativamente capaz del lenguaje, ¿verdad? Que es la herramienta del político, y una conducta que todo el mundo sabe y me conoce de que soy consecuente con lo que pienso y con lo que comprometo y con lo que asumo. Ya tengo una edad en la cual no hace falta ganarse ningún futuro, ¿verdad? Más que hacer un buen servicio político, y sobre todo voy a ser un poco, de alguna manera, un interlocutor productivo para mis colegas. Eso es lo que voy a procurar hacer. Bien, excelente. Doctor Miguel Adolfo Seguí. Yo creo que la crítica consistente, sustantiva que se hace al Parlamento es importante. Ahora, lo que me preocupa es cuando detrás de esa crítica se está encubriendo una actitud antiparlamentarista. Pues eso es antidemocrático. Hitler también cuestionaba al Parlamento de Alemania en su época, lo mismo que Lenin. Entonces, hay que ver que la crítica esté enderezada a la superación de los aspectos negativos que tiene esta institución, y yo lo acepto. Pero quedarnos solamente en el plano mediático, en el plano de formar clichés, no lo macro, en de quedarse solamente con las manifestaciones y después no avanzar, no hacer un estudio profundo de cómo perfeccionar y mejorar, no solamente, porque lo que dijo Adolfo es cierto, acá no está solamente en crisis o en entredicho el Parlamento, también el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Yo creo que hemos intentado hacer modificaciones del Poder Judicial. Personalmente a mí me ocupo la ocasión de, en nombre y representación de la mayoría del Senado, plantear la necesidad de que 7 ministros de la Corte fueran reemplazados. Lamentablemente ahí nos quedamos solos, el diputado Musi y yo, del Poder Ejecutivo. Entonces, presidido por Lugo, su representante fue y votó en contra nuestra, ¿verdad? Pero creo que hay que hacer críticas consistentes, fundadas, de tal manera a demostrar que lo que se pretende es un objetivo democrático, consolidación del sistema parlamentario. Yo creo que el Parlamento sigue siendo, a pesar de todas las críticas que se le puedan hacer, la caja de resonancia de las inquietudes y las aspiraciones de la ciudadanía. Por acá, Soler. Sí, yo creo que hoy a 10 años somos probados. Hemos sido probados de todas las maneras. Aparte de que quería en el Parlamento no se lo puede acusar que se vendió, ni que se alquiló, ni que hizo componendas con nadie. Y vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. Les guste o les disguste a los sectores tradicionales. Nosotros vamos a seguir haciendo protestas, pero también vamos a seguir haciendo propuestas. No nos vamos a agotar en las protestas solamente. Hemos demostrado que sabemos trabajar y lo hacemos de manera disciplinada. En Pachaquería no hay bancada A, B, C, D, E, F y que cada uno pacta con cada uno de acuerdo a sus conveniencias. No. Vamos a seguir siendo contralores como lo hemos sido en estos 10 años y vamos a seguir denunciando, les guste o les disguste, casos de corrupción y de gente que no sabe honrar el cargo para el cual fue designado y administrar la cosa pública. Lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir presentando proyectos. Hemos presentado el financiamiento político. Hoy es una realidad, es una ley, se va a poder controlar el origen de los fondos que provienen para campañas. Hemos presentado la declaración jurada de bienes y renta de los funcionarios públicos, todos, sin excepción, en general, los 300.000 funcionarios públicos. Hoy es una realidad. La inscripción automática permite hoy a más de 150.000 jóvenes poder elegir en el 2013. Y las listas de bloqueadas que va a seguir siendo nuestro norte y el cual vamos a insistir. De manera que hay mucho todavía por dar, doctor, de Pachaquería en el Parlamento. A ver, Wagner.
Lamentablemente el electorado no entiende así, ¿no? Lo fundamental de un equipo del Congreso, de una bancada como la del PLR, es acompañar la gestión de Efraín Alegre, presidente, que se tiene que establecer una política de desarrollo de la defensa del agua, de la defensa de la tierra, que es fundamental para el Paraguay pensar a futuro, la política energética, la política que va a generar puestos de trabajo para la gente. Nosotros tenemos que acompañar eso, que es lo que vemos que algunos sectores del Parlamento, por ejemplo, pero de una forma contundente, defienden la utilización de transgénicos, la utilización del veneno que expulsa al campesino, que enferma a la gente. Entonces, para nosotros una política de desarrollo basada en el desarrollo rural, para el pequeño productor, para que no haya más expulsión de campesinos, una política de desarrollo que industrialice el país, una política de desarrollo que genere las vías de comunicación necesarias, resultados como la que hizo Efraín Alegre, en el caso concreto de la costanera. ¿Cuántos años? 40 años de propuestas, las rutas que se hicieron, como nunca antes se hizo en un periodo corto de tiempo. Tenemos que trabajar por el desarrollo, que eso es lo central y fundamental y que es lo que necesita nuestro país. Bueno, en menos de un minuto, yo como Sí. ciudadana les quiero pedir claridad mental, claridad de ideas, altura moral una vez que lleguen y sobre todas las cosas no se olviden de quienes los pusieron en ese lugar. Si es que llegan ustedes 4 que están acá, no se olviden de la ciudadanía, no se olviden de la gente. Hicimos hoy una encuesta preguntando a la gente por quién votaría en el Congreso Nacional. Aclaramos que es una percepción de la gente que llama y vota por personajes o personas que están como candidatos al Congreso Nacional. A ver. Y tenemos el resultado, por favor, vemos en pantalla. No hay rigurosidad científica acá, son llamadores, ¿sí? Quedó Arnaldo Yucio 30%, Carlos Soler 18%, Sebastián Hacha 12%, Juan Manuel del Puerto 10%, Marcelo Duarte 8% y 22% otros. Aclarando que son llamadores, gente que, bueno, se dedicó durante el programa a llamar, que no se tomen por aludido los demás Excelente. candidatos. O sea, y ella si quiere ir, para que no te vayas a ir a ningún lado, todavía no terminó. Bueno, muchísimas gracias, señores. Realmente agradecemos esa invitación de último momento que recibieron, pero que dijeron sí al programa. No va a ser la última vez también que estén invitados. Me preguntaba el doctor Zaguier cuál es la temática del programa. Hay temas específicos. No, acá se habla de todo en forma directa, sin tapujos y lo principal, con cuentas claras. Bueno, Efraín Alegre, nos hubiese encantado tenerte acá. Buenas noches.